Vamos a empezar por decir que es la especie que más se ha sostenido en el planeta hace 400 millones de años. O sea que este es un dato no anecdótico. Los humanos como especie humana, pues biológicamente humana, son 200.000 años a lo sumo. Y como todos los homínidos, unos 6 millones de años. O sea, comparémonos con los árboles y nos llevan todo. Son especies mucho más complejas. Voy a empezar por donde voy a terminar diciendo que si nosotros queremos vivir en este planeta, debemos aprender a ser como árboles. Espero que se lleven ese resumen antes de cualquier cosa. Debemos aprender de lo que los árboles han aprendido durante 400 millones de años. Y lo voy a contar como los griegos hablaban de la naturaleza. La valoraban en tres aspectos muy sencillos: lo bueno, lo bello y lo verdadero, para valorar cualquier cosa. O sea, ¿dónde está la bondad, la belleza y la verdad de los árboles? Vamos a referirnos acá. Lo primero es cómo funciona un árbol. Hay que entenderlo dentro de un ecosistema, dentro de algo que él se compromete. Veámoslo, la postura griega. Los griegos hablaban de que la naturaleza del ser estaba constituido de los elementos: agua, aire, tierra, fuego, y la quinta esencia o éter, que le pusieron venían eso de la India, cada pueblo le puso sus matices, pero incluso en la China ya hay un elemento que es madera. Pero esto es muy interesante. El árbol es el elemento que nos conecta directamente el cielo con la tierra, con el agua y con el aire. Vamos a explicarlo de una manera muy sencilla. ¿Qué hace el árbol? El árbol es autótrofo. Esto en castellano significa que puede utilizar directamente sus capacidades propias para nutrirse sin depender de otro como nosotros. Nosotros somos, para decirlo, suena un poco antipático, somos parásitos del reino vegetal. ¿Por qué? Porque comemos reino vegetal. ¿Por qué? Porque no podemos alimentarnos directamente. O sea, entonces nos quedamos, salvo casos de personas muy contadas y que se ha experimentado y que podemos explicar por qué ellos se alimentan sin comer. Los seres humanos necesitamos comer organismos vivos y a veces transformados de origen vegetal o animal. En últimas, el reino vegetal es el nutriente fundamental de todos los demás reinos. ¿Cómo lo hace? Es un proceso muy bello que todos hemos escuchado, pero que aún la ciencia no entiende cómo lo hace. O sea que tranquilos si no lo entendemos bien. Se llama la fotosíntesis. ¿Cómo ocurre la fotosíntesis? Las hojas tienen una cosa que se llama haz y en vez, como el lado, digamos, que queda para arriba, donde recibe la luz solar, o sea, coge los fotones de la luz, está dispuesta. Por eso los árboles necesitan estar expuestos a la luz, pero veremos que tienen más condiciones. Expuestos a la luz, y su función es crecer hacia arriba siempre para sostenerse. ¿Qué hacen con la fotosíntesis? La luz solar pega en algo fundamental, que es un intercambio permanente que está haciendo el árbol. El árbol trae el agua, que lo puede consumir. Hay árboles, por ejemplo, en el desierto, que se meten hasta 30 metros en la profundidad. Me dice 30 metros uno para abajo para buscar una raíz, un poquito de agua. O sea, es un pozo maravilloso. Ahora les voy a contar, por ejemplo, que los experimentos de las historias estos de los laberintos de Pavlov, los ratones lo pueden hacer entre 60 y 70 giros. Las raíces lo hacen en un solo giro, más lento, pero o sea, la raíz nunca se equivoca. La raíz sabe para dónde va. Tiene una capacidad de orientación impresionante. La raíz sabe desde el principio a dónde se dirige, y ahora les cuento cómo funciona, porque estoy para arriba, después voy para abajo. La hoja tiene una cosa que se llaman estomas. Estomas son como, en medicina los estomas son la colostomía, son ostomías, son bocas, donde ocurre lo que se llama un intercambio entre agua y CO2. Por cada molécula de CO2 que recibe del ambiente, y esto es muy importante recordar, los árboles reciben el CO2 que nosotros proyectamos, la tercera parte de todo el dióxido de carbono que está en el planeta, las plantas lo absorben, por eso son el mayor y más grande requisito para mantener este planeta en vivo, para evitar el calentamiento global, que ya es una realidad por el ser humano. La naturaleza nos lo está mostrando. Entonces cogen el dióxido de carbono, una molécula, y liberan 500 moléculas de agua. Recordemos que tiene el agua. El agua tiene H2 y O2. Este intercambio que van a hacer, en esa liberación, una parte del hidrógeno queda libre. Otra parte que tiene, lo que va a hacer ese intercambio con el CO2,
esa H2 más CO2 va a formar una molécula que es muy conocida, se llama glucosa. La glucosa es el azúcar fundamental de la estructura del árbol que va a servirle como una moneda muy interesante que vamos a ver a continuación. Pero al tiempo, este árbol respirando el dióxido de carbono y liberando agua nos da la molécula de la vida, se llama oxígeno. O sea, sin el oxígeno de los vegetales no podría ser esto y no viviríamos como especies biológicas. Incluso los reptiles, por ejemplo, solo necesitan la tercera parte del oxígeno nuestro. El hecho de que los dinosaurios, por ejemplo, después de la hecatombe y todo, no hayan sobrevivido especies, es porque también aumentó las especies vegetales, aumentó la concentración de oxígeno, aparecimos los mamíferos unos millones de años después y empezaron a aparecer especies que podemos sobrevivir mejor en condiciones de más oxígeno como somos los humanos, por supuesto, estos son 65 millones de años. Vayamos a lo interesante. El árbol está expuesto buscando siempre la luz. La mayoría de investigaciones decían que el árbol siempre se disponía a la luz como siguiendo recto. Para poder crecer, yo no sé si usted sabe de qué están hechas las hojas de papel. Una hoja de papel cualquiera de qué Pues está hecha. de troncos de árboles. De celulosa, pero la celulosa es blandita, ¿cierto? La celulosa pues uno la usa. Y tiene otra, la celulosa, no sé si conoce las hojas de cobre, también son blanditas, ¿cierto? El cobre uno lo coge y hace así, pero Muy sabe que el bronce es maleable. duro, maleable. Maleable es que se puede volver lámina, esa es la definición técnica. Usted conoce lo que es el bronce es duro, ¿cierto? Debe tener, nunca ha visto, en todas las casas hay estatuas de bronce, que son durísimas. El bronce, el ser humano ha cogido el cobre, que es, digámoslo, ligero, y el estaño, que también es ligero, y los une y produce una cosa dura que es el bronce. Pues la naturaleza cogió la celulosa, que es ligera, y cogió una molécula que se llama la lignina, y la lignina hace que la celulosa se compacte y produzca una estructura que llamamos hoy madera. La madera es durísima. La madera permite que haya árboles. Hay un árbol en este momento, unas secuoyas, que se llaman así, que son bellísimas. Tengo incluso una foto de alguna de esas secuoyas, no sé si la más grande, una que tiene 700 años, porque ahora contamos que los árboles nunca dejan de crecer. Y eso es una característica muy interesante. Se pueden morir si no tienen sustento. Ahora explicaremos por qué. Pero sí es muy importante entender que el árbol nunca deja de crecer. Siempre, siempre va a crecer a una velocidad que nosotros no nos damos cuenta, a una velocidad que nos cuesta trabajo reconocer. Pero el árbol se constituye, las plantas y los árboles son lo mismo. La diferencia de las plantas y los árboles es que las plantas no necesitan crecer, entonces no tienen madera. Los árboles para crecer generan madera. Y esa madera está constituida por el tronco, que Acá está tengo formado, uno que no necesita crecer. y algunos que les quitamos la posibilidad de crecer porque les cortamos las raíces, que se llaman árbol en maceta, como lo llamaban los antiguos, y la traducción del lenguaje oriental al castellano es bonsai o el lenguaje universal, porque eso se habla igual en todos los países, o digamos el nombre que se les puso. Cuando ese árbol crece, tiene lo que se llama la celulosa y tiene esos pedacitos de lignina. La lignina es una molécula que la une y se vuelve la madera. ¿Qué sistemas tiene el árbol? Interesante. Hay un personaje que se llama Stefano Mancuso, que lo pueden ustedes leer en internet, pero buscar los libros, por supuesto, que es un neurobiólogo vegetal. Él habla de que las raíces del árbol, vamos a ir a la otra parte de abajo, es realmente de los experimentos más interesantes de la naturaleza. Dice que las plantas, primero, no tienen cerebro como tal, porque toda la planta es un cerebro. Y no tiene un sentido como nosotros, la vista, el olfato, sino tienen 18 sentidos. 18 sentidos. Nosotros tenemos conocidos 5 por todos, 2 más, que es el interoceptivo y el propioceptivo. Las plantas tienen propioceptivo. Hoy sabemos que las plantas crecen. Estamos hablando de lo bueno, lo bello y lo verdadero de las plantas. Estamos ahorita de lo verdadero, que es lo que la gente no conoce. Luego hablaremos de sus bondades y luego de sus bellezas. Entonces hablemos de lo verdadero, que es desconocido para las personas, que son entidades más inteligentes que los humanos, porque han logrado sobrevivir. Y sobre todo, lo más interesante que han hecho para mí, que es lo más transformador de las plantas, es que los límites los han vuelto oportunidades. Todos los seres humanos, cualquier límite nos incapacita. En cambio, los grandes seres espirituales se han liberado en los límites, en las dificultades, en las relaciones de parejas caóticas, en las enfermedades críticas, en las crisis de valores, en lo que quieran. Se transforman. Las plantas, en lugar de competir contra los límites, los favorecen y cooperan
y no compiten contra el sistema y colaboran en lugar de compararse con él. O sea, la gran demostración de que si nosotros queremos crecer como especie, nos debemos poner en el lenguaje de aprender de las plantas y sobre todo de los árboles que crecen en adversidad y que los límites se vuelven su capacidad de transformación. Y es en esa adversidad que ellos desarrollan sus dones y mantienen un organismo recto que se sostiene aún en adversidad. Ese organismo crece fundamentalmente por dos variables. Una, por las ligninas y la celulosa que forma como estructura que llamamos madera, y otra que es muy interesante por las raíces. La gran mayoría de árboles en promedio tienen el mismo tamaño de la raíz que de lo que crece hacia arriba. Esto en castellano es como si tuviéramos un espejo sobre la tierra. Para abajo crece la raíz, para arriba crece el tronco y todo el follaje. ¿Qué es la raíz? Miren, hay una cosa que es muy interesante. Los árboles hicieron una simbiosis con lo que se llaman los hongos. Hay varios tipos de hongos, esa manita muscaria que nosotros conocemos, que es esa de los pitufos, que son esos rojitos y todo. Hay unos hongos que son, digamos, cogen todo el tejido y se lo comen, pero estos hongos son colaboradores, por lo llamamos simbióticos. Los médicos, los biólogos, lo llaman simbióticos. ¿Qué significa? Mire cómo funciona la raíz. No sé si han visto ustedes los enjambres de abejas, los enjambres de aves o los enjambres de peces. La palabra enjambre es una gran cantidad de organismos diferenciados que funcionan como uno solo. No sé si han visto esas aves que vuelan en miles o millones en la naturaleza y hacen, pues hay muchos videos en internet que son bellísimos. Me parece que Los formarán insectos. formas y de todo. Súper Pero además interesante. eso les permite a ellas estar en todas partes y estar en una. Es como el enjambre es una historia en que la naturaleza viva está muy clara. Por ejemplo, los hongos son extraordinarios. Yo creo que ese es otro tema, otro martes es hablar de los hongos, pero ese es un tema que no voy a tocarlo por encima porque si no nos perdemos de los árboles por hablar de los hongos, pero los hongos son mucho es una entidad tal vez más grande del planeta. El ser vivo más grande del planeta es un hongo, pero dejémoslo aquí nomás. No más alto sin duda es un árbol, y un árbol que es una secuoya que mide 115 metros en California, creo. Ese es el tamaño. Pero vayamos a lo que hace. Estas raíces tienen una característica súper interesante. Funcionan como un enjambre, o sea que no funciona como un solo hilito, sino que toda la raíz funciona como si fuera un enjambre consciente, como lo son miles de aves o miles de peces. No sé si han visto los enjambres de peces, que eso es una forma bellísima que hacen los peces para, no solo en Nemo, que lo mostraron simbólicamente en la película de Disney, sino en la vida real, cómo se sostienen como una unidad. Y esto hace que ellos no necesiten cerebro, porque la totalidad de todas funciona de una integralidad, o sea, no están unidas porque son entidades separadas, las raíces tienen pues un tronco común, pero funcionan todas integradas. Esto no lo tenemos los humanos y no lo tenemos como sociedad. Nosotros somos dispersos, nosotros parecemos si fuéramos un 100 pies, cada pata iría para un lado distinto, vemos todos los gobiernos de todo el mundo, cada uno para su cuento, no. La raíz funciona integrada. Y esa integración le permite una cosa todavía maravillosa. Se integra con las micorrizas, esta simbiosis micorrítica que llaman los científicos, es una raíz por cada 1000 filamentos de hongo. Estos hongos simbióticos que crecen, no sé si han visto esos honguitos que no dan pedacitos, son chiquititos así. Yo tengo ahí en donde vivo, no estoy ahora ya, pero tengo esos honguitos que uno los ve y si uno los desenterrara, se encontraría que están llenos de unos filamentos como, hagan de cuenta, nylon, sería la forma de decirlo, pero es un poquito oscuro. Y ellos se meten en la raíz y la raíz la perfora. Y esa perforación genera un equilibrio interesante porque los hongos no son tan hábiles para producir azúcar, pero son más hábiles para conseguir lo que el árbol necesita para producir grasas y sobre todo porque recordemos que hay semillas que tienen grasas esenciales para la vida, el aguacate, para poner un ejemplo, y también para producirles una cosa que el árbol necesita, que es nitrógeno para producir proteínas, para que se estructure y para que nos den frutos con proteínas, hojas con proteínas, porque si no, ¿de dónde las sacan? Recordemos, la glucosa la sacan del intercambio entre el agua que viene de la tierra, o sea, los carbohidratos, para que entiendan, vienen del agua de la tierra, vienen de la luz solar y del dióxido de carbono. Ahí cogen los elementos de los griegos, agua, aire, tierra y fuego. Fuego solar al que miran
respiración profunda que hacen de dióxido de carbono liberándonos oxígeno, agua que sacan de la profundidad de la tierra y luego necesitan para poder producir todo lo que nos vamos a comer después, porque en un bosque tenemos alimento, tenemos protección, tenemos nutrición, después vamos a hablar de algo para el ecosistema. Ellos lo que hacen es que se vuelven simbióticos, o sea, en unión de interdependencia, y le entregan más o menos un 20% de toda la glucosa que producen, se la dan al hongo. Y el hongo, por intercambio, porque es un intercambio justo, es un trueque sin intermediarios, genera algo que es que le da nitrógeno y le da fósforo. Fósforo, recordemos que es muy importante, digamos, para ciertas funciones, en el hueso, por ejemplo, para estructuras en el cuerpo, pero en las plantas tiene unas funciones distintas. Y al mismo tiempo le da nitrógeno para que haga proteínas. Y al mismo tiempo, el organismo con esto puede llegar a producir grasas. Entonces, puede llegar a producir grasas, proteínas y carbohidratos simple y llanamente en interacción con la tierra, gracias a los hongos, porque el hongo le da esto, y él le da glucosa. Y ese intercambio es el que nos tiene vivos. Esa capacidad que tiene el árbol en el bosque es bellísima. Vamos a decir cosas un poco extrañas. Por ejemplo, en Canadá, no sé si conozca Canadá, Canadá solo tiene 9 especies distintas de árboles. ¿Sabe cuántas especies de árboles tenemos nosotros en las selvas latinoamericanas? Póngame un número contra 9 que dice que eran todas las especies. No, especies tiene 500, familias. bajita. Súbale, súbale, súbale. 1000, Súbale. 5500. 30.000 especies tenemos acá Sí, la en nuestras diversidad que selvas. tenemos en nuestras selvas es impresionante, eso es cierto. 30.000 contra 9. Digamos, en Gran Bretaña se hablan de En 30. mi jardín hay más de 9. Es que la diferencia fundamental es que las especies, pues, eso tiene de largo y de ancho. El que haya tantas especies en nuestro lugar, en nuestro ecosistema, lleva a que tengan más parásitos. Mientras que lo que haya, entonces aquí, por ejemplo, los árboles de las mismas especies, algo que sea en tu jardín sembrado, no se juntan, porque así no tienen tantos contagios, porque se contagian de los mismos parásitos y todo. En cambio, paradójicamente, en otros lugares donde por ejemplo, las temperaturas son muy bajitas, se juntan para sostenerse entre ellas porque son de la misma familia. Las características de los fresnos, por ejemplo, que hay, alerces, otros tipos de familias que hay por allá arriba, tienen unas características muy peculiares frente a las de nuestros trópicos, porque aquí lo que hay es abundancia. Aquí podemos tener incluso 300 especies en una hectárea juntas, que eso es una silvocultura. ¿Por qué tenemos más problemas nosotros aquí cuando cultivamos? Porque hacemos monocultivos. Un monocultivo hace que precisamente al tenerlos tan cerca haya tantos parásitos y terminemos fumigando y destruyendo tanto con insecticidas, herbicidas. En cambio, la naturaleza produce eso, por eso se llama la silvocultura, la agricultura silvestre, que puede tener muchas especies y entre todas ellas, en lugar de sembrar como un bosque cualquiera, no están todos juntos, sino están todos separados tras la distancia para que no se contaminen. Ahorita que hablamos de la reproducción, sigamos un poquito con la raíz, hay muchas cosas para decir. Este es un tema que me apasiona, entonces podría quedarme hablando varios programas, pero la idea es qué podemos hacer como humanos frente a ellos, que es aprender primero de ellos y ayudar a que ellos sigan siendo. Porque ellos van a sobrevivir después de que nosotros nos muramos y ellos nos dieron la vida antes de que llegáramos. Así de sencillo. Ellos tienen un equilibrio fundamental en el ecosistema que nosotros no tenemos. Si nosotros le damos a un árbol con los hongos, le damos un lugar, él convierte un jardín en un bosque. Si nosotros nos dan un bosque y un jardín, lo volvemos un desierto. Entonces, el planeta cuando tenga que escoger dirá, me quedo con los árboles que no compiten ni destruyen, sino que colaboran y comparten. Y esto es una naturaleza muy bella. Hay cosas que hace la raíz que son bien interesantes. La raíz es capaz de medir cerca, para que me entiendan, esto es súper interesante, cerca de 28 parámetros, algunos hablan de 15, otros de 20, bueno, parámetros distintos. Humedad, temperatura, cantidad de campo electromagnético, sustancias. Y aquí aparece un tercer elemento que no lo he nombrado, que lo quiero contar. Hoy sabemos que el 90% del bienestar que tiene, el 90% de las células que tiene un ser humano en el tubo digestivo y que le dan bienestar se llama la microbiota, que es otro tema muy bello para hablar. Las microbiotas son bacterias sanas. Pues esos hongos se unen con bacterias y terminan generando entonces todo ese equilibrio en el lugar. En un árbol
hay todas las especies de vida. Hay aves, hay insectos, hay líquenes, hay musgos también, que bueno, son de especie vegetal, pero los líquenes no. Hay hongos, por supuesto, y están otras especies como bacterias, como virus y como diferentes animales chiquiticos, no sé, bueno, insectos que ya los nombré. La raíz tiene la característica, les decía que hicieron este estudio pavloviano, cuando cogen una raíz y la ponen en un laberinto. Si ustedes ponen un ratón puede, esto lo han estudiado mucho, más o menos entre 60 y 70 veces sale el laberinto. Un humano se puede gastar 10 años y no lograrlo, a veces lo logra. Estamos hablando de laberintos donde no ven salida. Pero le ponen una raíz, aunque va mucho más lento, por supuesto, pero le ponen el agua. Al ratón le ponen queso. Al humano le pondrán su pareja, yo no sé qué le pondrán. Pero a la raíz le ponen agua. Se van para el otro Y lado. no, si es la pareja, bueno, sí, la tiré. Pero si es, aquí me miraron también otra pues sí, que la pareja. Bueno, digamos que el hijo, la hija, la mamá, lo que sea. Ay, sí sale corriendo para el hijo. Se encuentra con el hijo. Pero le ponen la raíz, le ponen agua y nunca se equivoca. Nunca se equivoca. O sea, la capacidad es como si tuvieran, digámoslo de esta manera, rayos X. No los tienen o no lo sabemos. Los parásitos en sí mismos, todos son organismos pues, que nos hacen daño. Nosotros somos los parásitos del reino vegetal. Entonces, la raíz es un organismo en sí mismo inteligente que les decía que funciona como un enjambre, que hace una integración y por cada pedalito de raíz hay 1000 veces integración, 1000, 1 a 1000, con los micelios, con los hongos, básicamente con estos filamentos, y ellos le dan entonces el fósforo y el nitrógeno que necesitan, y este le entrega la glucosa que necesitan. Y así tenemos una simbiosis perfecta. Con las bacterias que llegan ahí, colonizan y funcionan de una manera integrada. Yo lo que quiero que veamos es que los árboles, esto es un árbol, pero ahora hablemos de los árboles. Ahora, hicimos un árbol cualquiera. ¿Qué hacen los árboles en un bosque? Una cosa bellísima que tienen todos los árboles. Y cuando yo voy a un bosque, y lo hago frecuentemente que voy, busco el árbol regente del bosque. Todos los bosques tienen un árbol al que ellos honran. Eso se puede descubrir de alguna manera diferente. Ese árbol al que ellos honran es el árbol mayor. Ese árbol tiene información porque ha pasado muchos tiempos y lo que le ha pasado al árbol es que se ha llenado, tiene dos cosas, inteligencia, vamos a definir la inteligencia de los árboles, y memoria. La memoria de los árboles es de las cosas más bellas que se ha estudiado. Un árbol tiene memoria y es capaz de reconocer las condiciones del ambiente, porque los árboles son capaces de darse cuenta por todos estos sistemas de integración de señales que las noches crecen o que las noches se acortan. Ellos lo que determinan no tanto es la luz solar que la conocen, sino la ausencia de luz solar. Ellos miden la cantidad de luz y las hojas deciden caerse. Ahora hablamos un poquito más de la fotosíntesis, pero vayamos al árbol con los árboles. Aquí dice, a ver, las plantas dan, a mi manera de ver, son la especie más resiliente y según la definición de inteligencia, capacidad de adaptarse al medio, siendo la especie más inteligente, sin duda. Y mira lo que dice intuito animal communicator o communicator. Entonces, sí, una persona que habla de animales y reconoce que las plantas son más inteligentes que los animales, sí, yo creo que son mucho más inteligentes y voy a seguirles contando por qué. Ya les dije, lo primero es que ellos todas las limitaciones las vuelven oportunidades porque cooperan con ellas. A nosotros nos enseñan en la educación a ser competitivos, pero la naturaleza sobrevive y premia a los colaboradores y los vegetales son los colaboradores, no son los competitivos. Tiene una competencia que ahora vamos a ver entre las gramíneas y los árboles, arbustos jóvenes, es una explicación biológica adaptativa. Pero vayamos a lo que estoy diciendo de la memoria. El árbol grande, el árbol más importante, y hay que encontrarlo. Cuando uno va a un bosque, y eso es lo que les quiero, si ojalá contáramos hoy, si no, en otra charla, para que empecemos a reconocer los árboles más grandes, más especiales del bosque, generalmente son los más gordos, y todos los demás árboles les pasan nutrientes, porque ese árbol lo que tiene es información, y esa información la acumula como memoria, esa memoria la desarrolla como inteligencia la comparte entre todos los demás. ¿Y cómo la comparte? Ellos tienen varios sistemas de comunicación. Ellos tienen lo que se llama red, que es la que hacen con los micelios, directa o vía micelios, y todo un bosque está totalmente conectado por una red subterránea, o sea, contacto, y hay una red que tiene cerca de 30.000 sustancias volátiles han encontrado en las plantas. Sustancias volátiles son absolutamente maravillosas. Esas sustancias volátiles tienen varios lenguajes. Hagan de cuenta que nosotros tenemos palabras.
Las sustancias volátiles es la forma en que las plantas se comunican. Y tienen como, digamos, como 10 escalas de lenguajes o más. Vamos a decir algunas de las que más se han estudiado. Por ejemplo, la escala de alarma. Entonces le dicen a los demás, hermanito, llegaron los grillos, llegaron las langostas, nos están aquí jodiendo, venga a ver qué hace. Los cipreses, por ejemplo, cuando hay un incendio, liberan unas sustancias al aire para que los demás cipreses que están en las regiones, que ya sí están juntos, boten todo lo que pueda ser necesario para la supervivencia y entonces siembran a otro lado cipreses porque botan todos, digamos, sus semillas, pero lo que no puede ser consumido por el fuego se sostiene. Por eso después de un incendio forestal los cipreses se sostienen y es porque se comunican de esta manera. También tienen varias comunicaciones, por ejemplo, comunicaciones de amor. Ese es un capítulo muy bello, porque los árboles, por ejemplo, en los fresnos que estaba nombrando yo aquí, en las zonas altas de los, no los trópicos, sino las zonas de Europa o las zonas de Canadá, donde están esos lugares, ellos se comunican por el viento. O sea que ellos tienen un mediador. Pero en este caso, las plantas que viven separadas, digamos 500, 800 metros, necesitan aparearse. Y la única forma es convencer a un facilitador, a un mediador. Ese mediador puede ser una un abeja, roedor. puede ser cualquiera, ¿sí? Depende de la distancia. Entonces lo tienen que convencer y lo convencen a través de aromas. Como les digo, las plantas en contexto pueden producir cerca de 30.000 señales volátiles distintas que se han ido investigando. Cada señal tiene una identidad, tiene un propósito, es un lenguaje, es una palabra compuesta, es una palabra que significa algo. Significa ven, significa ojo, significa, hey, tú me estás comiendo, pues voy a llamar a tu depredador natural. O sea, tú me estás comiendo horda de hormigas, te voy a llamar a los pájaros. Entonces, producen unas emisiones que los aves dicen, ay, vengan, esas aves son comedoras de hormigas, y vienen, vengan, se comen las hormigas y mantienen el ecosistema en equilibrio. Lo hacen a través de esas 30 sustancias que tienen, las de alarma, tienen también además las de enseñanza, porque le van educando a otra. Recuerden que tenemos dos tipos de comunicación, Wi-Fi, que serían los aromas, tienen además unos emisarios, que serían las aves, los insectos, los murciélagos. Los murciélagos trabajan súper de la llave de los... La gente dice que los murciélagos son ciegos, y eso no es cierto, eso es una mala interpretación, como decir que los gatos ven totalmente a oscuras, y no es cierto. Los gatos lo que pasa es que tienen más bastones que conos, y entonces pueden ver en ciertas condiciones de baja luz, pero no es que vean en la oscuridad. Y los murciélagos no es que sean ciegos, sino que tienen una percepción del color, de los colores más limitado que nosotros y ven un espectro de luz distinta, pero tienen otra visión de luz que nosotros no tenemos. Pero tiene una capacidad de comunicarse con, ustedes deben ver en los pueblos, la capacidad de los murciélagos de polinizar es altísima. Los murciélagos, nos hablaban de Drácula y nos asustan, pero el, no sé, 90 y pico % de los murciélagos son herbívoros, y no solamente son herbívoros, sino que son grandes polinizadores como no son las abejas. No son ningunos seres inadecuados, sino hay que matarlos y no se van a convertir ustedes. Y sí, pueden portar la rabia, y ahora nos llevan el cuento del COVID, pero en realidad son especies maravillosas que han convivido y han sido reservorios de virus de una manera saludable. Entonces, ¿cuál es el tema fundamental de ese árbol grande en el bosque? El tema fundamental es que ese árbol instruye a todos los demás. Y en la manera que él instruye, pero él va perdiendo sus habilidades para nutrirse, entonces los otros árboles jóvenes le pagan tributo dándole nutrientes por debajo. Recordemos que él tiene 3 formas de alimentarse, digámoslo de esa manera. Uno, la respiración, que lo hace a través del dióxido de carbono en las hojas. Y es muy bonito porque el dióxido de carbono que entra por los estomas hace que bote agua. Esa agua que la bota también puede botar lo que se llaman sustancias volátiles. Estas sustancias volátiles tienen la característica de que se pueden unir entre sí y que son las que van a favorecer que haya lluvia. Hay un dilema que está muy bien elaborado hace años, se descubrió, y es si es que los bosques producen la lluvia o la lluvia es la que produce los bosques. Hoy en día sabemos que los bosques producen la lluvia, porque los bosques, cuando cada árbol libera esas moléculas de agua al ambiente, esas moléculas suben y generan condensación del agua en el aire, se llama condensar, llega allá y otra vez se vaporiza nuevamente en parte, pero después se condensa como nubes y luego se precipita. Y se precipita ahí y a distancia. O sea, los árboles no solo colaboran con su propio circuito de agua. Hoy dicen que un árbol sería capaz de llevar el agua
que tienen su superficie a través de unos vasos comunicantes hasta 3.000 metros de altura. O sea, las bombas que tienen no las tiene ningún edificio en este momento en el planeta. Y es un sistema de propulsión que es capaz de llevarle agua. Recordemos, el árbol mete las raíces para encontrar agua. Los demás nutrientes se los prestan los hongos. Por eso, si no tenemos un árbol, tenemos que echarle nitrógeno, porque si él no tiene, es un árbol en la casita, le tenemos que echar abono. Ese abono tiene nitrógeno. En la naturaleza se encargan los hongos de hacer ese abono. Y le dan el nitrógeno y el fósforo, que es lo que uno le echa en el abono, con otros minerales más. Eso hace que el árbol pueda crecer. Las hojas van a estar todo el tiempo, una parte expuesta a la luz. Hay un experimento súper bonito, un niño, esto es un niño, en Estados Unidos desarrolló un sistema muy bonito para que las pantallas estas solares, de los paneles solares, recibiera más energía que las del lugar donde estaban en el colegio. Entonces les llamó la atención a los profesores y bueno, llegaron investigadores. ¿Qué fue lo que hizo el chino? Una máquina que tiene 30, 40 más. Pues, dijo, simplemente cogí la planta que tengo en mi casa y copié la forma en que ponía las hojas y para que todas recibieran, porque lo que hacen las hojas es que le permiten a toda la planta recibir luz. Cuando uno mira un árbol y mira el árbol de al lado, se da cuenta que ellos no compiten, sino comparten. Ellos se adaptan para poder sostener. El árbol nunca está quieto. El árbol siempre se está moviendo. Lo que pasa es que no vemos ese movimiento porque es mucho más lento que el humano. Pero el árbol siempre se está moviendo para poderse mantener erguido y soportarse a sí mismo y no dañar el entorno. Y los árboles, como crecen siempre, entonces tienen que tener tres principios fundamentales. La búsqueda de la luz para la fotosíntesis. Tienen que mantenerse equilibrados con la gravedad. Han hecho 1000 experimentos para demostrar que el árbol conoce la gravedad, aunque le cambian la emisión de la luz en laboratorios. Pero tiene un tercer elemento que fue el que más sorprendió, que se llama que los árboles tienen propiocepción. O sea, no sé si sabes qué es la propiocepción. No La tengo propiocepción. claridad. ¿Qué? No tengo la Esas claridad. palabras tan raras que nos decimos nosotros los médicos, pero bueno, ya espérate. La propiocepción es una capacidad que tenemos de saber cómo estamos en cada momento. Nosotros hay unas células que se llaman los otolitos, así le decimos al perro en mi casa, que son unos como moléculas, no son moléculas en realidad, son vacuolas, son como pelotitas que están intercambiando entre lo que se llama la endolinfa, la perilinfa, pero están moviéndose y cada vez que uno se mueve le permite a no estar ahí. Si uno se mueve le pasa esto, tiene mareo y eso y a veces porque se le quedan pegados los otolitos. Las plantas tienen una cosa que se llama los estatofistos, es un nombre que no importa. Los estatofistos lo que hacen es que tienen unas moléculas de almidón, recordemos que eso viene de los vegetales, que se mueven. Entonces, permanentemente están midiendo. Ellos no tienen, como nosotros, los otolitos solo en los oídos, porque ellos no tienen cerebro ni tienen sistema auditivo, sino que todos los sistemas están integrados en todos lados. Ellos tienen estatofistos por toda la planta. Entonces, la planta sabe todo el tiempo en qué posición está, todo el tiempo dónde está la luz y todo el tiempo cómo está la gravedad. Que eso no lo sabe el ser humano, sino en ciertas partes. Nosotros hemos seccionado nuestras habilidades, ellos las han integrado totalmente en el árbol y funcionan por eso, como les decía, como enjambre, aunque sea una entidad. Pero ese enjambre, que es unitario de la raíz, es el enjambre del bosque. El bosque funciona como una unidad integrada. Ellos todo el tiempo colaboran. Si un árbol se les enferma del bosque, ellos no piensan, este árbol es ese señor. No, este árbol es el bosque y al bosque le conviene estar equilibrado, entre otras cosas porque cuando talamos árboles, y la cifra es horrorosa, 13 millones de hectáreas de bosque se talan, se rompen y se dañan al año, ya sea por una circunstancia que se llama incendios, otra circunstancia que se llama búsqueda humana de deforestación, hace que liberemos dióxido de carbono a la atmósfera que no podemos equilibrar. ¿De qué se Doc, ríe? es que necesito leer este. Te pasaste, Doc. Eres una enciclopedia. No, es que me gusta el tema, eso es todo. Qué pena, me estaba riendo de eso. Yo decía, ay, qué nota. No, pero De es que verdad, no sabe demasiado. yo creo, la medicina tradicional china dice que en el horóscopo yo soy dragón de madera y debe ser eso porque mi papá era un enamorado de las plantas, mi mamá era profesor de botánica, mis hermanos estudiaron biología, pues para mí siempre el reino vegetal ha estado allí. Yo estudié medicina, tal vez por legalizar el amantazgo con la naturaleza y me dediqué a medicina natural, pero técnicamente
llevábamos esta parte de todo, todo lo que sean bichitos, todo, yo coleccionaba gusanitos de chiquito, arañas, todos los bichos raros, me encanta toda la naturaleza del campo, y ahí está la vida. Entonces, pues me he dedicado desde chiquito a conocerla, eso es todo, me apasiona, y ahorita que estamos en un momento crítico del planeta, hay una persona que se llama Sadhguru, que habla de algo de Save the Soil, que es salvar, es una cosa que es súper sensata. La capa viva del planeta es de 1 metro. Digamos que, ¿cómo tenemos la capa viva? ¿Para qué sirve un árbol? Entonces, vamos a ir, bueno, estamos hablando de lo verdadero, yo no sé ni cuánto tiempo, ya vamos a 42. No hemos hablado ni de lo bello ni de lo bueno. Hasta ahora hablamos de cosas No, tengo una verdad. pregunta. Las plantas, bueno, eso creo que íbamos a hablarle en el momento de la fotosíntesis o todo el tema de los colores, pero mire, por lo menos me llegó este regalito y yo digo, la maravilla de la naturaleza, cómo es que una planta puede sacar estos colores y son las hojas. Bueno, y esta es una época que en esta época que se regala mucho porque es la época de Navidad, bueno, que va a empezar esa planta. Mire cómo funciona lo de los colores frente a la luz. Las plantas, las hojas, que todos han visto que dicen que el otoño es la segunda primavera. Las hojas, cuando, esto es tal vez, bueno, es que todo es tan bello que cualquier cosa que uno diga de las plantas es poco. Lo que quiero que terminen hoy es solamente recordando una cosa. Aprendamos de ellas y nuestra vida se transforma. Eso es todo. Aprendamos de cómo ellas han vivido y sobrevivirán por encima de nosotros sin destruir ni lesionar, sino compartiendo, estando dispuestas a entregarse plenamente y disfrutando su experiencia, sobre todo en condiciones límites, porque ellas están limitadas. Y estando limitadas desarrollan toda su grandeza, no necesitan nada, porque todo se les da a la naturaleza. Eso es lo que no hacemos los humanos, siempre necesitamos más. Y ellos por eso en la quietud reconocen su grandeza, que es lo que el ser humano hace cuando se aquieta, medita y todo. Entonces las hojas, cuando están expuestas a la luz, hay una cosa que es muy importante. Cada parte es un enjambre, insisto. Cada parte que es separada funciona como una parte de algo mayor. Entonces las hojas, estamos hablando de países estacionales, reciben, para que ustedes me entiendan, todo el tiempo la luz. Y le está llegando la luz. Esa luz hace que la hoja sea útil para el ecosistema. Recuerden, recibe el agua de abajo, le llega y le llega acá. Por los estomas está recibiendo el dióxido de carbono y está liberando oxígeno y está liberando agua. También es agua, por un lado hidrógeno, también por otro lado más oxígeno. Y otra es agua que se va como sustancias volátiles que dan en los aromas de las plantas y todas las funciones de comunicación. Hola. No sé si tendré una llamada o si me están viendo a mí. Entonces, no sé qué pasó, pero si te fuiste o me fui yo. Pero el caso es, las hojas están todo el tiempo recibiendo la luz del sol. Les contaba que ellos tienen la capacidad, las plantas, de saber cuánta oscuridad hay, porque también saben cuánta luz hay. Tienen esa capacidad, esos sensores, de una manera diferente a los nuestros, pero los tienen. Digamos, no tienen vista como la nuestra, pero reconocen los fotones, tienen la capacidad de los aromas de reconocerlos, en fin, tienen todos los sistemas. Lo que se dice es que los árboles no tienen sonido como nosotros, pero tienen lenguaje que es volátil, que es a través del aire, que es lo que hablamos. Entonces las hojas, cuando empiezan a recibir menos menos luz, ellas empiezan a cambiar su apariencia y depende de la cantidad de luz que reciban, cambia su color. Digamos, se dice que la planta más linda del planeta son los cerezos. Entonces, los cerezos japoneses, no sé si lo han visto, todo el mundo ha visto una foto de un cerezo japonés. No sé si yo estaba en Japón y ver florecer cerezos es el espectáculo más grande. Son plantas que pueden llegar a tener 3 metros de ancho la planta y solo 5 metros de alto. O sea, que es un espectáculo de planta. Tronco súper grueso. Sí, troncos súper gruesos así. Y además tiene pues unas hojas y unas flores bellísimas, rosadas, naranjas y blancas, divinas. Y cuando uno los ve florecer, pues ve esa belleza. Pero y el tronco es muy oscuro, o sea, la corteza de esa madera es muy oscura, a diferencia de los tonos que tenemos en nuestros árboles. Bueno, usted es especialista en madera, entre otros, ustedes trabajan la madera, imagínense. Si no hubiera madera, la civilización no se hubiera dado, no hubiera habido barcos, no hubiera habido casas, no hubiera habido nada. Porque la madera es sostén, el bosque es además el nutriente de la vida, nos da comida, nos da nutrientes, pero también además nos da medicinas.
Todas las medicinas han empezado en el bosque. El hecho de que hoy usemos solo taxutere para el cáncer de próstata en los hombres y de ovario en las mujeres se debe a una planta del tronco de una corteza de un árbol de México que se sacó de allí y de ahí la naturaleza. La mayoría de plantas son las que han originado después el conocimiento, la Hilaris purpurea, en fin, miles de cosas que la naturaleza nos da para ello. Cuando la hoja cambia su característica de recibir fotones, ella tiene que irse adaptando y ese cambio hace que cambie el color para que sea cada vez más permeable a la luz solar. Pero llega un momento en que la hoja se da cuenta que ella no le está aportando lo que la planta necesita. Y en ese momento, escuchen bien, la hoja decide soltarse. No es que el árbol haga que se caigan las hojas, no, es una decisión de la hoja que dice, ya no sirvo, me suelto. Entonces, cuando la hoja no puede recibir suficiente luz, empieza a cambiar su color y por eso se vuelven rojas, naranjas, bueno, de esos colores bellísimos del otoño que en este momento lo están viviendo los europeos y las personas que están en Estados Unidos. Y después, en ese instante, y eso después va a caer a la tierra, que le va a terminar de dar a la tierra pues los nitrógenos y fósforos que después van a volver. La planta siempre está como en el ajedrez, siempre está pensando en su siguiente estación, porque tiene memoria y el árbol más viejo es el que le cuenta a todos, por eso ellos lo honran y lo nutren y le mantienen su ecosistema y lo protegen. Incluso cuando llegan carencias, van y le meten por debajo, le meten agüita y le meten todo porque necesitan la sabiduría. Ellos premian la sabiduría como tal vez los japoneses lo hacen, que honran al mayor de la especie y no aquí que lo ven y lo ponemos con una porcelanita guardado y no valoramos al viejo de las tribus. Lo que hacen los arbolitos entonces con las hojas es que esas hojas que son de color naranja, verde, estas empiezan pues a dejar de ser útiles para el ecosistema, ellas deciden caerse y se sueltan. Las hojas de otoño no es que el árbol las bote, sino que ellas deciden caerse. Vayamos entonces, se nos acabó el tiempo. Sí, Doc, y tenemos ahí un par de preguntitas. ¿Me preguntas? ¿Hay un comentario más? Y si quiere hablamos, porque no hemos hablado de la bondad todavía, de todo lo que hace. Dar parte 2, no hay nada que hacer. Porque estamos hablando de cosas que creo que la mayoría de gente no sabía todos estos cuentos, no sé si lo sabían, de pronto hay gente que sepa esto 100 veces más que yo y es una vergüenza, pero por lo menos que entendamos que hay un árbol que cada vez que lo veamos veamos que ahí hay una vida que nos sostiene a nosotros y que gracias a ellos vivimos. Eso es lo primero que es lo verdadero. Después hablaremos de la bondad y de la belleza que tienen los árboles en el ecosistema. Entonces, ¿qué preguntas hay? Bueno, ¿el árbol tiene conciencia? Sí, claro, tiene conciencia indiscutiblemente. Y además para mí es el mayor, digamos, ejemplo de lo que es la espiritualidad. Porque básicamente un árbol no necesita nada y siempre está dispuesto a darlo todo. Un árbol incluso da sombra. Un árbol calienta el clima y él refresca y cambia completamente sus condiciones para poderse adaptar al ambiente, que esa es la característica más importante del ser espiritual. El ser espiritual es adaptable, la vida es adaptable a la forma que la contiene. La forma que contiene una vida es adaptable al entorno que se genera. No trata de modificarlo, trata de cooperar. El humano trata de modificarlo para que sea su acomodo, la naturaleza trata de modificarlo para que sea el bien común. Entonces, claro, tiene una conciencia y tiene una cosa que se llama inteligencia, que eso no he hablado porque eso es en la bondad y la belleza, pero la inteligencia de los árboles es muy superior a la de los humanos. Eso se los contaré después, porque ellos tienen una red, tienen otras cosas que no hemos hablado. Se los contaré de la neurobiología. Perfecto, Doc. ¿Cómo hacemos el traslado de nuestros pensamientos y situaciones que nos agobian a los árboles? ¿Por qué le hacemos ese mal? A los árboles no les importan nuestras pendejadas, porque eso son pendejadas. Técnicamente, pero de verdad. Pero puede ser un buen psicólogo silencioso. Sí, sí. Mira, no se puede desahogar. Te voy a enseñar, hay un ejercicio que se ha demostrado que con este ejercicio disminuye el 50% de la ansiedad y la preocupación. Es simplemente, se llama el mudra de Namaskar. Mudras, hemos hecho aquí un programa de mudras, que son con las manos, y es el mudra en Occidente, es el de la oración. Son los dedos pegados y el otro dedito. Incluso el mudra de la oración. Y este dedito, estos dos deditos, póntelos a la altura de un sitio en la mitad de tu pecho, a la altura de lo que sería si estuvieras acostada, lo digo, la glándula mamaria. Porque pues eso depende de la cirugía del cirujano, de la edad de la mujer, pues puede cambiar. Pero si estuviera acostado, pues sería esa la altura para en el ombligo.
Yo solo digo que esa es la altura natural, entonces. Y pone uno aquí los deditos y observa un árbol grande. Busca el árbol más grande que encuentres en la naturaleza, de tu zona. Busca el árbol regente. Te vas a dar cuenta, si eres observador, observadora, te vas a dar cuenta que algo pasa de diferente en ese árbol. Siente que la sombra que produce, que el aroma que se respira, camina descalza si puedes y no te cortas, hasta que encuentres ese árbol que es el más importante de ese lugar. Si no tienes sino un árbol, pues será ese. Si tienes muchos, te darás cuenta. No es difícil, ¿eh? Los árboles rápidamente, si uno se pone atención, no tengas ningún conocimiento, mira con atención y vas a ver que incluso tendrá ciertas características distintas de todos los demás. Es solo observación, es solo aroma, es solo presencia. Y si no, cualquier árbol te sirve, pero el más importante, y simplemente le haces un reconocimiento, agachas un poquitito la cabeza y te quedas en reconocimiento de que ese árbol es lo que es, porque simboliza lo que ha sido y será, porque puedes ser consciente de tu incapacidad y puede ayudarte a transformar. Esto lo han estudiado porque todas las técnicas de grounding, de earthing, cuando tú entras en resonancia con los árboles, no sé si conoces todos estos trabajos que se ha hecho yo he hablado aquí de coherencia cardíaca, el otro día les hice una charla de cómo nos podemos sincronizar con los ritmos de animales, por ejemplo, de ballenas, de delfines, es más fácil con caballos, porque son más cercanos, pero también se puede sincronizar, sincronizarte con la frecuencia del árbol, que la velocidad de conducción del árbol es 1 cm/h, la tuya es 1 cm/s, 1 metro por segundo, perdón, del sistema nervioso, la diferencia es dramática, o sea que él vive con una eternidad y con una amplitud de conciencia que tú lo que tienes que hacer es reconocer su grandeza y reconocer lo que es la vida. Reconocer es agradecer. Tu cerebro cuando reconoce algo agradece. Cuando entras en esa resonancia, entras en una frecuencia de la naturaleza, porque la naturaleza siempre es agradecida. Siempre está reconociendo sus dones y está aportando. La gratitud hace que tú te vuelvas empática y puedas darte lo mejor. Ese es un ejercicio. Así, en lugar de contarle al árbol tus taras, simplemente pones actitud, 50% de la tensión, de la angustia y de la ansiedad, entre 10 y 15 minutos desaparece. Esto es medido por electroencefalogramas. O sea que hazlo. Ahí tienes el 50% y el árbol no le importan tus taras. Para el árbol no son problemas. Él tiene otros problemas más importantes que ser útil. Y nosotros tenemos muchos problemas. ¿Qué me falta a mí? ¿Cómo me puedo solucionar mis temas? No. Él, su única motivación es cómo soy útil para el entorno porque yo soy el bosque y el bosque soy yo. Entendido, súper interesante todo. Tenemos otro par de preguntitas, pero ¿qué opinas si las dejamos para dentro de 8 días? Bueno, sí, porque nos falta Y le hablar de damos la parte belleza y la 2. bondad de los árboles. Bueno, echamos más carreta la próxima vez. Y le Nos cuento vemos mis entonces. árboles, le cuento de mis Eso. árboles. Ay, tan bonito. Sí, yo también tengo. La otra vez me mandó una compañera de consultorio que sabe que nos gustan los árboles, me mandó una foto de unos árboles. Dijo, ¿de dónde es? Le dije, esos árboles son de este sitio, de este sitio, de este sitio. Yo puede que el sitio no me acuerde, pero los árboles sí me acuerdo. Pues Yo un tengo varios, me mes. parecen hermosísimos, todos tienen unas propiedades y como su belleza propia. Y bueno, acá en la sabana, por los lados donde yo vivo, cogen un musgo natural que me enamora, me parecen divinos, preciosos. Entonces, tengo varios arbolitos, los cuales los consiento mucho. Así que hay que cuidarlos. Muchas gracias. Bueno, adiós, nos vemos dentro de 8 días, Doc. Gracias. Chao, chao.